Pues traigo hoy un tema que llama un poco la atención y por supuesto que tiene que llamar la atención, porque para el Señor Jesucristo era un tema muy importante. El Señor Jesucristo, cuando estaba con la gente que le acompañaba, trataba muchos temas, pero había un tema muy especial, y mira que Dios, Jesucristo, no quería la condenación de ninguna alma y quería llevar al cielo todos aquellos que iban a creer y confiar en Él y no iba a perder ni a uno. Pero aún así, Él advertía, de la misma manera que hay cielo, hay infierno. Tan real es el cielo como el infierno. Y me llama mucho la atención, tenemos nuestros cuñados que acaban de estar en Estados Unidos, y Ivor y Silvia, la hermana de Joy, y ellos han ido por algunos sitios y han estado en un lugar donde hay una réplica, lo más exacta posible, de lo que es el Arca de Noé. Hay una organización que se llama Respuestas en Génesis. Esa organización tiene un enfoque muy importante. Y ese enfoque, me acuerdo que Ken Ham, el fundador de esto, decía, si tú no crees literalmente los 11 primeros capítulos de la Biblia, de Génesis, entonces toda la Biblia se te desmorona y se te cae por sí sola. Y claro, si tú lo piensas, llega hasta el diluvio, realmente, y todo lo que tiene que ver ahí. Y él ha hecho esta réplica y en un cartel a la entrada dice así, y eso nos lo mandaron la hermana de Silvia, decía, si puedo convencerte de que el diluvio no fue real, entonces puedo convencerte de que el cielo y el infierno no existen. Es una gran realidad. Y Dios nos ha dejado muchas muestras para que sepamos y entendamos y comprendamos de que hay Dios en el cielo y de que todo esto se ha hecho por un Dios todopoderoso y que todas estas obras que Dios ha hecho nos llaman la atención a algo que tenemos dentro de nosotros que se llama conciencia, que nos dice, conciencia, toma una decisión. Hay Dios, es real, Él te ha hecho, Él te sostiene con vida. Recuerda que de donde vienes, a Él volverás y le darás cuenta. Así que esa realidad que tenemos delante de nosotros, no podemos ignorarla, no podemos ser apáticos, decir, bueno, a mí me da igual, yo tengo vida por delante, yo voy a disfrutar y yo no voy a prestar atención a nada. Estamos estudiando en Alicante los jueves, tenemos nosotros cultos, Eclesiastés. Y el escritor de Eclesiastés llama mucho la atención y se acuerda mucho de los jóvenes, porque van a llegar a viejos, ¿sabes? Si Dios lo permite. Si no le toca la muerte antes, porque algunos dicen, hasta aquí, Dios, y ahí llega. Y les dice, joven, escucha, presta atención. En esta vida, Dios pone muchos detalles, muchas pruebas, muchas manifestaciones de que Él es el único Dios verdadero, de que Él te está sosteniendo con vida y de que al final, tengas una vida de una manera o de otra, todos van a parar al mismo sitio. Van a pasar por la muerte. Ahí todos somos iguales, incluso creyentes y no creyentes. ¿Y después qué? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque ellos tienen que entender que han recibido un regalo. La vida que tú tienes es un regalo que Dios te ha dado. Esa vida que tú tienes cuenta para algo para Dios. Si no estás teniendo en cuenta a Dios en tu vida, entonces no le estás dando con tu vida la gloria, que es el propósito, la gloria a Dios, que es el propósito con el que Dios te ha creado. Ahora, todo esto para venir a parar a que Jesucristo quería decir, oye, todas estas decisiones, todas estas circunstancias de tu vida acabarán en uno de estos dos lugares. Y no te engañes, uno de dos lugares.
Y el Señor Jesucristo era muy categórico. A uno de dos señores servirás. Y uno de dos lugares vas a acabar. Tu vida va a dar o no va a dar gloria. ¿Vas a servir o no vas a servir a Dios? O sea, siempre el Señor era muy categórico. No hay término intermedio en que se puede estar, pero no soy. No. O eres o no eres. O eres salvo o eres perdido. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O eres cristiano o eres el que sigue al anticristo. Y eso no gusta, pero es la realidad. Así que Jesucristo, que era el orador por excelencia, el predicador que hablaba como no ha hablado otro, al cual nadie se le puede comparar, en el Evangelio de Lucas se nos presenta la historia sobre dos hombres de dos posiciones socioeconómicas totalmente opuestas. Y esta historia que Jesús nos ofrece ahí un panorama para poder conocer, y Él quiere enseñar con esta historia que vamos a ver tres cosas muy importantes. Quiere hablar sobre la salvación, quiere que sepas realmente que un día te va a tocar morir y quieres que entiendas realmente que después de la muerte hay solo dos lugares. O con Dios o sin Dios. O cielo o infierno. Así que al entender esto, debemos de darnos cuenta de que Jesucristo tenía el mejor de los propósitos y de las intenciones que puede tener para ti. Mostrarte su salvación, su amor, su perdón y advertirte de que el rechazo tiene consecuencias que son ineludibles. Una vez muerto, no hay salida. Así que, en esta historia que hemos leído, quisiera presentaros realmente, en primer lugar, los personajes que aparecen ahí. Vamos a ver primero los personajes. ¿Qué personajes tenemos aquí? Pues tenemos, en primer lugar, unos personajes que no nos llaman mucho la atención porque no aparecen en el mismo texto, sino unos versículos antes, pero se llaman los fariseos. Unos religiosos que iban a todos los cultos, que se mantenían ahí dando una apariencia, pero no siendo del Señor. Y vemos a los fariseos, dice en el versículo 14, 16, 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Recuerda, el que no está con Cristo, con su apariencia se está burlando de Cristo. ¿Me está diciendo? Realmente. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón. Lo que nadie puede ver, ni tu padre ni tu madre, ni tu hermano ni tu hermana, Dios lo puede ver. Ve lo que hay en tu corazón. Ve realmente incluso las intenciones. ¿Por qué viniste esta mañana a la iglesia? ¿Por qué escuchas la predicación en esta mañana, aunque sea por internet? Dios dice, yo sé las intenciones que tienes en tu corazón. ¿Quieres solo cumplir? ¿Quieres solo aparentar? ¿Quieres solamente decir, me obligan, pero realmente estoy sentado, mi cuerpo está sentado aquí, pero mi mente está muy lejos de aquí? Y Dios dice, yo veo eso. Fariseos, ¿sabéis que os voy a llamar la atención y os voy a mostrar la realidad a la que os encontráis? Os enfrentáis. Así que dice, Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y está diciéndole, ¿qué es el enfoque de tu vida? ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿Qué es lo que es primero en tu vida? Si no es Dios, entonces el busca primero el reino de Dios y su justicia es para ti algo de lo que te estás burlando. Algo de lo que estás sencillamente diciendo, bueno, yo soy cristiano porque voy a la iglesia cristiana,
pero en realidad yo vivo como igual que mis amigos, igual que mis compañeros, participo de sus cosas, escucho la música que ellos escuchan, vivo la vida que ellos viven, pero no soy. Recuerda, a uno de dos señores servirás. Y lo dejó claro el Señor. Así que el primer grupo que vemos son estos fariseos, los cuales creían y enseñaban que si tú eras rico, y algunos pensamos así, si todo me va bien, realmente entonces es que Dios me estaba bendiciendo. Pero si me va mal, entonces buscaré a Dios, porque entonces quiere decir que necesito la bendición de Dios. Que te vaya bien o mal en tu vida no es categóricamente una fórmula que quiera decir que Dios está contigo o no, porque recuerda, no son las apariencias lo que ve Dios, Dios ve el corazón, y es el corazón lo que Dios quiere que esté con él. ¿Es tu corazón aquel que ama y sirve al Señor? Estos fariseos, estos grupos religiosos del tiempo del Señor Jesucristo decían, los ricos son la crème de la crème de Dios, porque Dios los está bendiciendo, mira cómo son de ricos, por eso va mal. Los pobres, los enfermos, son los que tienen la maldición de Dios. Llegaban a creer y pensar así, y de hecho esta historia manifiesta lo errónea que es muchas veces nuestra forma de pensar, y que Dios y Jesucristo le estaba mostrando a la audiencia que tenía. De hecho, tenemos el rico. En el capítulo 16, el versículo 19 que hemos leído, nos menciona que había un hombre rico, y cuando continúa con la siguiente palabra, dice rico, pero espera, se vestía de púrpura, y además de lino fino, y por si fuera poco, hacía banquete cada día con esplendidez. O sea, ¿vosotros habéis estado alguna vez en algún banquete? Pero en el banquete ¿habéis estado alguna vez 2 días seguidos? ¿Habéis ido 3 días seguidos al banquete? ¿4 días seguidos? ¿Habéis ido 1 mes seguido todos los días de banquete en banquete? ¿Habéis estado 1 año todos los días celebrando un banquete? Este hombre nos dice la palabra de Dios que era rico entre los ricos. De tal manera que, mira qué opulencia tenía. Era realmente muy rico. Cuando dice que se vestía de púrpura, púrpura era un tinte que se conseguía de un caracol de mar que se llama el caracol púrpura de Tiro. Y para conseguir 1 gramo de ese tinte de púrpura se necesitaban coger 9.000 caracoles. 9.000 caracoles que se cogían a mano en el mar, se iban tintando la ropa, y tú imaginaros, 1 gramo, no sé los gramos que se necesitarían para una túnica. Así que esas túnicas solamente las vestían la crème de la sociedad. Aquellos que llevaban algo, que tenían un dinero que nadie más tenía. Además, nos dice la palabra de Dios que este hombre rico que vestía de lino fino, algo que era no solamente de lo mejor, sino que era finísimo. Su forma de vestir reflejaba realmente el dinero que él tenía, el poder. Pero el problema no es el dinero. Y creo que lo hemos repetido más de una vez. El problema no es la cantidad de dinero que tú tienes. El problema es, como dice la palabra de Dios, raíz de muchos males. Y de todos los males es el amor a ese dinero. ¿Amas la riqueza? Cuando seas mayor deseas ser un joven que tiene un gran cochazo, una gran casa y que fue a gastarme entre mis amigos. Como quiero tener fama, quiero que me reconozcan. Si ese es tu enfoque, entonces te puedes encontrar en el lugar que este hombre se va a encontrar. Y escuchad, el enfoque de tu vida es importantísimo y Cristo está viéndolo y lo tiene en cuenta. Los religiosos, los fariseos religiosos de la época de Jesús
creían realmente que la prosperidad material era señal inequívoca de una relación verdadera con Dios. Y muchas veces lo pensamos así. Nos dice el siguiente personaje que aparece, que nos llama mucho la atención. Estamos viendo aquí contrastes. Y esos contrastes de estos personajes, estamos viendo contrastes en vida, diferentes en vida, vamos a ver iguales en muerte y diferentes en eternidad. Y vamos a ver esas tres cosas rápidamente y estamos viéndolas, cómo eran de diferentes en vida. Nos dice que había un hombre pobre, el versículo 20 nos dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Así que vemos este otro hombre realmente totalmente opuesto en su vida terrenal al rico. Este hombre se llamaba Lázaro. Sí que conocemos el nombre de él, Lázaro, el cual era un nombre muy común en su tiempo, porque la palabra o el nombre Lázaro significa Dios ayuda. Pero qué contraste. Vemos ahí, Dios ayuda, y sin embargo parece que lo que vemos físicamente no es lo que es la realidad de lo que estamos experimentando muchas veces. Porque vuelvo a repetir, a Dios le importa más tu corazón que tu apariencia exterior. Y Dios quiere que tu corazón esté entregado en sus manos. Así que esta única ocasión que Jesús esta es la única ocasión en que Jesús identifica por nombre al personaje que aparece aquí en la historia. Vemos que el Señor, que tenía muy común normalmente utilizar historias o parábolas en las que nunca decía el nombre de los personajes, pero esta es la única ocasión en que aparece el nombre de este personaje. Curioso que al rico no le pone nombre, a este pobre sí que da su nombre. Y vamos a ver que eso tiene una importancia primordial. Y así que vemos que en esta historia, porque vemos ese nombre, nos llama la atención de que está basada en hechos reales. Y este Lázaro era un hombre pobre, con muy pocas posesiones materiales, de verdad no tenía ni influencia ni amigos. Nos dice la palabra de Dios que este Lázaro estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y cuando vemos la palabra echado en el original es arrojado. Se ve que no tenía ni la fuerza ni la posibilidad de llegar a la puerta de este lugar de banquetes y lo llevaban y lo arrojaban ahí, como fuera. Además de ser pobre, además de no tener amigos, además de estar solo, estaba enfermo y lleno de llagas, nos dice la palabra de Dios, muy enfermo, de tal manera que él deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa de estos ricos. En el tiempo del Señor Jesucristo, lo que se hacía normalmente es que los ricos, cuando comían con sus manos la comida y limpiaban sus dedos que estaban mojados con la comida con el pan viejo o pan duro que tenían, que les quedaba. Se limpiaban y con esas migajas las tiraban debajo de la mesa y normalmente los perros se las comían. Así que el mendigo consideraba, si llego a coger algunas de esas migajas que caen de la mesa, saciaré mi hambre. Un hambre que realmente tenía. Así que este pobre no solamente necesitaba saciar su hambre, sino que también su enfermedad no tenía ni con qué curarla. De tal manera de que llama la atención que los mismos perros lamían sus llagas, sus heridas, eran lamidas por los perros. Así que se encontraba en el mismo lugar que se encontraban los perros, posiblemente debajo
de la mesa. Así que nos damos cuenta que este pobre estaba a la puerta de este rico y una simple puerta separaba la opulencia del rico de la terrible necesidad de este Lázaro, además de que, como hemos dicho, que estaba enfermo. Vemos realmente que el texto de momento se para en seco y Dios dice, pero hay algo que le llegó a los dos por igual. Y en este versículo que tenemos, en el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo. Y en el versículo 23 también nos dice que también el rico también murió. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles del seno de Abraham en el 22. Y murió también el rico y fue sepultado. Es curioso que nos dice en cuanto a ese mendigo y del rico, que a los dos les llegó la muerte. Y dice la palabra de Dios que todos van al mismo lugar, al sepulcro, ricos o pobres, la muerte les llega por igual. Pero también nos dice en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. A uno de los hombres más ricos del mundo que le llegó la muerte, preguntaron a sus familiares, ¿qué ha dejado? Y sus familiares, mirando a los periodistas que le preguntaban, y dice, lo ha dejado todo. Y así es, realmente, todo. Ellos querían saber la cantidad, pero en realidad la respuesta fue una realidad que nos ocurre a todos. Todo lo vamos a dejar aquí. Nada nos vamos a llevar. Sin nada hemos venido a este mundo y sin duda, sin nada de las cosas materiales nos iremos de este mundo. Pero así que, de la misma manera que murieron, como se menciona en la palabra de Dios, nos damos cuenta que no se menciona el entierro del pobre. Posiblemente nadie estuvo dispuesto no solo a no enterrarlo, sino ni siquiera a pagar el funeral de ese pobre. En el tiempo del Señor Jesucristo, cuando un pobre no tenía nadie que le cuidara, nadie que le atendiera, nadie que le quisiera dar un sepulcro, eran los pobres echados fuera de la ciudad, que era donde estaba el vertedero, el basurero, y allí se quemaban las basuras. Y seguramente su cuerpo fue a parar allí, a la basura y a ser quemado. Pero sorprendentemente, recuerda esto, una cosa es el cuerpo, pero otra cosa que no muere nunca es el alma. Y el alma fue llevado, nos dice el texto, por los ángeles al seno de Abraham. Sin embargo, nos dice la Escritura que el rico sí que fue sepultado. Y creyendo que diría, bueno, pero el rico, como no tuvo en cuenta a Dios, pues ahí se quedó. No, su alma también siguió existiendo. Y recuérdalo, eres cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo lo puedes ver, tu alma está dentro de ti y el espíritu depende de tu decisión en cuanto a Cristo. O está muerto o está vivo por Cristo. Así es. Pero tu alma dará cuentas a Dios. Así que llama mucho la atención ver que el rico terminó en el Hades. Hades significa lugar de los muertos. Y para dejarlo, ese lugar Hades es, en este tiempo, era un lugar que estaba dividido en dos partes. Una parte era el paraíso, donde estaba Abraham, el seno de Abraham, y otra parte era la antesala del infierno, lugar de tormentos. Así que Cristo llevó el paraíso al cielo con él cuando él resucitó. Pero en ese momento era una antesala del cielo y vemos realmente que se disfrutaba como en el cielo, se tenía comunión como en el cielo y
Ahí tenemos al padre de los judíos. Esto es sorprendente porque os recordáis que los personajes que estaban escuchando eran los fariseos. Ellos tenían el concepto, los ricos tienen la bendición de Dios. Y si tienen la bendición de Dios, ¿cómo es que no van a ir al cielo? Y Jesucristo les cuenta, pues este rico no fue al cielo. Y ahora vamos a ver por qué. Y este pobre sí que fue al cielo, pero si nosotros tenemos el concepto de que los pobres tienen la maldición de Dios, ¿cómo es que él puede acabar en el cielo? Pero no solamente acabar en el cielo. Para los fariseos era sorprendente que no solamente va al cielo, sino que va al seno, y eso es lo más cerca que se puede estar, al seno de Abraham, el padre de los judíos. Aquel en que todo judío quería realmente y sabía que tenía la bendición si estaba en Abraham, si eran la genealogía y tenían la creencia de Abraham. Así que ese Hades, Jesús nos presenta claramente cómo es el lugar donde va el pecador una vez muere. El Hades se encuentra en el lugar más bajo de lo que es ese lugar de tormento. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo número 23 al final. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él, dice, alzar es levantar los ojos y miró allá. Y entonces le vemos ahí sufriendo, recibiendo su justo castigo. Le vemos realmente en una situación en que ningún alma desearía estar. Así que mientras estos hombres vivían en la tierra, estaban separados por una puerta, uno fuera y otro dentro. Ahora van al cielo, van al Hades, perdón, y hay una gran cima con C es un pico hacia arriba, cima con S es una depresión muy bajo, una profundidad, un abismo con un acantilado que los separa enormemente el uno del otro. Entonces, cima con S significa que uno está ahí abajo, separado por un gran acantilado donde los otros están en el paraíso y separados de tal manera de que es imposible unos venir a los otros ni otros venir a estos. Imposible. Ya está establecido y Dios juzga después de la muerte. Así que después de la muerte esta separación se volvió muy distante y por eso se llama gran cima, imposibilidad. En 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18, se nos llama la atención a tener en cuenta que en esta vida podemos tomar decisiones que de verdad afectarán para nuestra vida futura. Y se llama la atención, dice así, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hecho y verdad deben ser una realidad en tu vida. ¿Amas al Señor solamente de palabra? ¿Cantas cánticos que alaban y glorifican al Señor, pero vives no basado en la verdad? Tus hechos no se basan en esa verdad. ¿Qué crees? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu padre? ¿Cómo tratas a tu madre? ¿Respetas en los colegios la autoridad que Dios ha puesto? Por favor, que no haya en tu vida una cosa
que dices con tu boca y otra cosa que haces con tu vida. Y por eso, para el Señor Jesucristo, llama la atención, fariseos, estáis diciendo que creéis en Dios, pero no amáis a las criaturas que Dios ha hecho. ¿Veis sus necesidades y no les mostráis el amor de Dios? Aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, no ama tampoco a Dios. No os engañéis. Es la realidad de lo que está tratando de enseñar. Y aquí vamos a ver ahora mismo por qué uno fue al infierno y por qué el otro fue al paraíso de Dios. ¿Qué es lo que hizo la gran oportunidad? ¿Qué es lo que pasó? Y el rico, con sus mismas prepotencias, yo me atrevo a decir, ¿sabéis que el rico llega al infierno, ve su situación en que se encuentra y no se le aparece ni en su mente, ni en su corazón, ni en su boca una palabra de arrepentimiento, una palabra de perdón, una palabra de aceptación, es que me lo merezco? No, todavía tiene en su corazón la misma soberbia, la misma prepotencia y la misma creencia de que él, como rico que era, tiene derecho a exigir y a pedir. ¿Y qué se le ocurre? Me siento un poco mal. Abraham, manda que ese pobre venga y supla mis necesidades. ¿Todavía eres así? ¿Que ves el amor de Dios? ¿Ves que Jesucristo ha entregado su vida y su sangre por ti, por tus pecados? ¿Y todavía crees que Dios te tiene que servir a ti? ¿Todavía piensas que lo que Dios ha hecho por ti no tiene importancia en tu vida? Espero que antes de que llegue esta situación como la de este rico, te hayas arrepentido, hayas reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y le hayas dado tu corazón en tus manos. Porque si no, terrible situación será. Dice este hombre rico, a propósito, recordar esto, el lugar donde fue el rico, no hay nadie que tenga nombre, por eso no nos da el nombre. Porque el lugar donde va el rico es un lugar de tremenda soledad, un lugar de gran dolor, un lugar de gran terror, un lugar donde el fuego de la ira de Dios nunca se apaga. Y aunque hay miles y millones ahí en ese infierno, no hay nada de comunicación ni de relación entre las personas. Son los que viven en la absoluta soledad por la decisión sola y única que tu alma y tu corazón tomó como decisión. Así que al ver lo que el Señor Jesús está advirtiendo a estas personas que están escuchando, se nos debería de conmover el alma y decir, terrible lugar. No lo quiero para mí, pero tampoco lo quiero para nadie de los que están a mi alrededor. ¿Sabéis que en el infierno no hay ni siquiera un incrédulo? Dice la misma palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cuando llegas aquí al infierno dices, sí que hay Dios. Y era un tonto porque me convencí a mí mismo en mi corazón, aunque mi razonamiento y lo que había oído me demostraba que Dios existía. Era un tonto que me negaba y me hacía creer a mí mismo, no existe Dios. Si no existe Dios, no tengo que darle cuentas a nadie. Pero recuerda, lo que tú creas, lo que tú pienses, hombre finito, hombre realmente que tienes una mente como un grano en arena, comparado con la mente de Dios y el poder de Dios y la inteligencia de Dios, no vas a cambiar nada de la verdad de Dios. Dios va a cumplir su palabra. Así que le hace ver que Dios sí que existe. Dice la palabra de Dios también, cuidado, no te engañes, porque cuidado con decir, yo tengo religión, o yo soy cristiano, aunque vivo igual que el mundo. Dice, cuidado que los demonios creen y tiemblan, porque no quieren obedecer, porque no quieren reconocer, pero los demonios no tienen ninguna duda de que Dios existe.
lo saben perfectamente. Ahora este rico que está aquí se va a convertir en el más ferviente misionero que ha habido nunca jamás. Porque se ha dado cuenta de la realidad y ahora dice, anda, tengo 5 hermanos. Y que vengan aquí mis hermanos no significa que voy a tener una buena relación con mis hermanos. Al contrario, no tengo nada que pueda, no va a haber nada de relación. Todos vamos a expresar una gran soledad. Y entonces dice, mira, esta sed que yo tengo, este sufrimiento que estoy pasando, no lo quiero para nadie. ¿Tú has oído esto? Más de una vez, algunos hemos pasado por pruebas muy difíciles y digo, mira, no le deseo a nadie esto. Y deseo que nadie pase por este lugar. Pues si tu corazón de verdad ha recibido el amor de Dios, no deseas para nadie nada de la ira de Dios. Desea el amor de Dios. Por lo tanto, mira cómo dice aquí, nos dice la palabra de Dios, que en el versículo número 27 le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. ¿Habéis oído en la iglesia evangélica, cristiana evangélica, de Cortijos Nuevos, que debéis de testificar? Pues os lo dice hasta desde el infierno, lo gritan, ¡testificar! No queremos que nada más personas vengan aquí. ¡Testificar! Es terrible este lugar. Y Pablo dice, para vergüenza vuestra lo digo, que algunos no se han convertido por vuestra falta de testimonio. Y nosotros debiéramos de sentir esa urgencia. Nos lo ha mandado el Señor, nos lo ha rogado los apóstoles y lo tenemos en la palabra de Dios. ¿Cómo van a invocar al Señor? ¿Cómo van a creer en Él? El apóstol Pablo lo predicó fervientemente en Romanos capítulo número 10. Dice así en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Y ahora dice, tú tienes pies, úsalos. Tú puedes acercarte a otra persona, aprovecha la oportunidad. Entonces dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Habrá personas que lo rechazarán, continúa diciendo, pero no todos creyeron. Habrá quien lo rechace, pero tu responsabilidad, mi responsabilidad, es vivir para el Señor. No es opcional, hermanos. Creer en Cristo es automáticamente servir a Cristo. Si tú dices, yo creo, pero no sirvo a Cristo, no has creído de verdad en el Dios verdadero, en el Señor. A propósito, este hombre tiene 5 hermanos. ¿Tú tienes 5 personas que sabes que no conocen al Señor Jesucristo? Pues entonces tú y yo tenemos la importancia y la urgencia de predicarles el Evangelio, que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Un lugar de tormento. No lo quiero para ti, no lo quiero para mí. Y si el Señor Jesucristo no lo quiere para ningún alma, recuerda, no lo quiere para ninguno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, no vaya al lugar de tormento, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y dónde está la vida eterna? En el cielo. ¿Y sabéis lo que continúa diciendo el siguiente versículo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que no tienes excusa. Dios está señalándote a ti. Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Está diciéndote, si le abres la puerta, Él entrará y tendrá comunión contigo. Lavará tu vida de tus pecados y te dará vida eterna. Así que dice, pero espera, se me ocurre otra idea. ¿Y si alguien resucitara de los muertos?
Ya está. Lázaro, hombre, el pobre está para servirme. Que manda a Lázaro. Y otra vez, la prepotencia y otra vez ese orgullo, ese egoísmo, que todos están para servirme. Y si no me sirve a mí, que sirva a mis hermanos. Escucha, espero que tú no pienses así. No, yo no, mi padre y mi madre tienen que testificar, pero yo no. No, que testifique el pastor. Nosotros no tenemos que testificar. No. Tu responsabilidad, ahora que tienes vida, es conocer al Dios santo y puro, al Dios de amor y de perdón, al que derramó su sangre en la cruz del Calvario por tus pecados, para lavarte de tus pecados, y predicarlo a los demás. Y dice, pues manda a Lázaro. Si él resucitare de los muertos, ¿y sabéis lo que contesta Abraham? No va a ser así. Pero si alguien resucita, ¿tú sabes el susto que le pega y cómo se va a convertir? Sí, pregúntaselo a los católicos. La cantidad de apariencias que han tenido. ¿Y dónde les ha llevado? A adoración idolátrica. A pecar más aún. Y no han sido reales esas apariencias, por supuesto, que nadie se engañe. Porque aún el diablo se viste como ángel de luz y se engaña a muchos. Escuchad, hermanos, ¿sabéis qué es lo que Dios te ha dado a ti? No te duermas, escucha. Dios te ha dado a ti la palabra de Dios para que tú la leas y la creas y le entregues tu corazón. Espero que tu corazón no se duerma en el pecado y en la maldad de este mundo. Sí, el mundo quiere música hasta las 6 y las 7 de la mañana para luego dormirte en la iglesia. Y Dios dice, no. Tu alma necesita conocer al Dios de verdad, al Dios de salvación y de perdón, al Dios que quiere entregar todo. ¿Y dónde lo voy a encontrar? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Dónde se encuentra Moisés en los profetas? En la palabra de Dios. Cristo lo dejó así bien claro. Cielo y tierra van a pasar, va a pasar, mas mi palabra no pasará. ¿Es para ti la palabra de Dios el verbo? Cristo revelado, ¿es para ti la verdad en la que te basas? Recuerda que no llegas al cielo por cualquier camino, no llegas al cielo de cualquier manera. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escucha, esa verdad no es sí o no, es la Biblia. Si no la crees, no crees en el Dios verdadero. Si no la lees, no conoces al Dios verdadero. Si no la vives, no está Cristo en ti. No te engañes. Espero que no te llames solo cristiano, sino que seas un cristiano en cuerpo, alma y espíritu. Todo tu ser entregado a Él. A propósito, hay alguien que sí que resucitó de entre los muertos y que se ha revelado a cada uno de todos nosotros y que es el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesucristo. En ese sí que hay que creer. Ese es el que de verdad ha venido de los muertos a los vivos. Nadie en todas las religiones de este mundo han tenido un Señor como el nuestro, Jesucristo, que murió y resucitó. Todas las otras religiones tienen sus líderes muertos en sus tumbas. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, que recordad, creemos en una Trinidad, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. No lo puedo comprender con tu mente, claro que no, es que tú te crees que eres Dios. Dios está por encima de nuestra mente. Ese Dios todopoderoso se ha manifestado y el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios tiene la ira de Dios. Así que qué bueno es ver cómo Dios obra, qué maravilloso que es. ¿Sabéis? Hay cosas maravillosas que Dios tiene para ti en el cielo. Dios nos ha dado un cielo maravilloso, un cielo donde, ¿sabéis? En el cielo no va a haber pañuelos. Porque
El pañuelo es para secar muchas veces nuestras lágrimas aquí en la tierra. Pero en el cielo no va a haber pañuelos. No habrá cementerios en el cielo. No habrá hospitales en el cielo. La muerte no existirá más. En el cielo no habrá muerte. Así que qué bendición tan grande para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y podemos y sabemos que iremos al cielo. En el cielo no habrán llaves, ¿sabéis? No habrán llaves, porque no habrá cárceles, no habrá que encerrar a los perversos pecadores y a los malignos de este mundo, porque el pecado no existirá más. Así nos enseña Apocalipsis. Y qué bueno es saber que en el cielo voy a vivir una santidad perfecta y voy a disfrutar para siempre de esa santidad perfecta que Dios ha hecho para nosotros. En el cielo no va a haber dinero. ¿Sabéis que no habrá dinero en el cielo? Porque todo estará pagado por el Rey de Reyes. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, dijo: pagado está todo. Yo he pagado la deuda de vuestro pecado. Y el cielo, todo lo que tiene, el lugar más rico, más esplendoroso de todo el universo, todo será gratis para los hijos de Dios. ¡Qué bendición tan grande tenemos! Pero, ¿sabes? Tristemente, en el infierno es muy terrible. Hay cosas que no van a estar allí. En la historia que hemos visto, en el infierno no habrá agua. Este rico quiso, aunque fuera solamente, que una gotita de agua cayera en la boca, en su lengua. Que Lázaro mojara la puntita de su dedo. Nos dice que estaba en la tierra, que lo despreciaba, pero ahora apreciaría que una gotita de agua se le dejara caer, porque la sed más grande que el alma pueda haber sentido nunca se va a sentir en el infierno. No habrá agua. La gente buscará agua. La gente dirá: este calor, esta situación, no puedo. Y no encontrará agua en ningún lugar. Es muy fuerte, pero llama la atención. En el infierno no habrá extintores. La gente buscará un extintor. Deseará que esa llama eterna que nunca se apaga, lago de fuego, ¿dónde habrá un extintor que pueda apagar esta llama? Una llama eterna, una llama de la que nunca podría, ni podrá ningún ser de los que han ido ahí escapar de ellos. ¿Qué pasará? ¿Cómo podrán escapar? Pero lo más terrible, hay más cosas que no habrán en el cielo, pero lo más terrible para mí, que siempre me hace y me pone los pelos de punta y me hace sentir que ¿cómo va a ser posible cuando alguien se encuentra ahí en el infierno? Será que allí en el infierno no habrá un cartel como este. En el infierno no hay salida. No hay salida. Aquel que entra en el infierno eternamente estará buscando una salida que no existe ni encontrará nunca. Es eterno el lugar y la condenación es eterna, porque tu pecado y tu ofensa ha sido contra el Dios eterno, 3 veces santo, y tu eternidad no será suficiente para pagar el castigo de tu pecado. Por eso el Señor Jesucristo vino a este mundo. Por eso el Señor Jesucristo hizo lo que nadie ha hecho en toda la historia de la humanidad. El único ser que nunca pecó. El único ser que mostró el amor, que magnificó todo lo que significa la palabra amor. La palabra amor significa dar en sacrificio. Y así lo hizo. El Padre dio a su Hijo, el Hijo dio su sangre y el Espíritu Santo obra hoy en nuestros corazones para que nosotros recibamos ese perdón, ese amor. ¿Estarás hoy buscando la salida? Ahora estás a tiempo de encontrar la salida. ¿Sabéis qué es la salida? La salida es Cristo. Entrégale tu alma a Cristo. Entrégale tu corazón a Cristo. Y hoy
serás perdonado de tus pecados, serás hecho hijo de Dios y vivirás para siempre en la presencia del Señor, en el cielo maravilloso que Él tiene preparado para ti y para mí, donde el gozo, la felicidad y esa presencia del Señor que todos anhelamos será para nosotros algo maravilloso. Y muchas más cosas tiene Dios preparadas para ti y para mí. ¿A cuál de los dos lugares crees que irás? ¿Has examinado tu corazón? ¿Has encontrado realmente a Cristo? Cristo no tenía el propósito de infundir miedo. Quiere decirte la verdad y quiere advertirte que estás advertido de que a uno de dos lugares irás. ¿Con Cristo o sin Cristo? Con Cristo en el cielo, sin Cristo en el infierno. Vamos al Señor en oración.